Como introducción quisiera mencionar algo que es divertido, lo hago con frecuencia, porque encuentro fascinantes sus interacciones públicas. Y me refiero al doctor Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense que se relaciona con la cultura de una manera fascinante. De vez en cuando me olvido de que es canadiense, pero luego escucho su acento y digo, oh, estoy viendo un canadiense de la vida real. Y es interesante porque es un intelectual. Ha pasado por la espesura, por así decirlo, del sistema educativo y al final salió con una vasta educación, lo suficiente como para ser un psicólogo profesional. Y sin embargo, también es alguien que ve a través de muchas de las dificultades que se están generando en nuestra cultura. Ve la superficialidad y algunos de los cimientos de la civilización, algunos buenos y otros malos, porque el mundo no ha sido construido sobre cimientos bíblicos. Pero, aún así, está viendo cosas que han estado en su lugar durante generaciones y cosas que son mucho peores. Y sin embargo, su mente no está completamente abierta, no ha sido llamado, no que sepamos. Sería muy bueno si algún día dijera que quiere ver nuestros programas. ¿Por qué lo haría? No tengo idea, pero de todos modos, él no entiende la totalidad de la verdad, pero aún así él lucha públicamente contra algunas cosas de una manera muy interesante. Y me acordé mientras me preparaba para este sermón de un podcast en el que él habla con personas y tenía allí una persona que no sé si es famosa o no. Creo que entre el público griego sí es conocido porque él es una especie de griego ortodoxo, porque él representa una forma de cristianismo en el mundo. Y él estaba hablando con el doctor Peterson y la verdad era muy molesto. No quiero mencionar el nombre de esta otra persona porque representa muy mal las cosas en las que yo creo. Pero hubo un comentario del doctor Peterson que sí quiero mencionar porque me vino a la mente muy claramente respecto al tema del que quiero hablar hoy. Y para entender el contexto, mucha gente le pregunta a Jordan Peterson si él cree o no en Dios, porque reconoce que parte de lo mal que va la civilización es que la sociedad está dejando de lado gran parte de sus creencias sobre Dios, que hay un Dios en el cielo que exige cosas buenas de nosotros y que nos castigará por las cosas malas. Y él reconoce que a medida que desechamos esas cosas, la sociedad se deteriora. Y llamó mucho la atención por echar un vistazo a la Biblia y ver los temas en ella. Si bien no parecía pensar que la Biblia fue divinamente inspirada, reconoció que sí había verdades en la Biblia de las que la sociedad depende y que claramente parecían tener un valor que va más allá de la ciencia o la lógica, que hay cosas que podríamos llamar eternas. Y es fascinante ver este tipo de lucha con esos temas. Él estaba comentando en este podcast que la gente le pregunta si cree en Dios, y siento que su respuesta tiene algo que decirnos, no porque tenga que enseñarnos, sino porque se refiere a la impresión que le causó a otros que son cristianos, y no deberíamos caer en la misma categoría. Voy a citar lo que él dijo. La gente me ha preguntado si creo o no en Dios, y he respondido de varias maneras. No, pero me temo que probablemente sí existe. Y da otra respuesta. No, pero estoy aterrorizado de que pueda existir. Y explica qué quiere decir con aterrorizado. Dice, esa sería una respuesta veraz hasta cierto punto. O actúo como si Dios existiera, porque reconoce que actuar como si Dios existiera significa actuar de la manera correcta y que la sociedad se está desmoronando porque actúa
como si Dios no existiera. Dice, hago todo lo posible por actuar como si existiera. Y luego, explicando esto, dice, pero ahí hay una verdadera piedra de tropiezo para mí mismo y para los demás, porque no hay límite para lo que sucedería si actuáramos como si Dios sí existe. Y no está hablando de lo milagroso, está hablando de las elecciones que haríamos. Dice que no hay límites si reconocemos la existencia de Dios. Dice, porque creo que representar eso completamente, quiero decir, tal vez no sea razonable decirle a los creyentes, no están lo suficientemente transformados para que yo crea que creen en Dios o que creen la historia que me está diciendo. Él está mirando las vidas de las personas que profesan creer en Dios y dice, estoy tentado a creer que hay un Dios, pero cuando miro su vida y las decisiones que toma, no sé si creo que usted cree en Dios, porque no comprendo por qué no toma decisiones radicalmente diferentes como un verdadero creyente. Dijo que a veces es un obstáculo para él y continúa diciendo, la forma en que vive no es un testimonio suficiente de la verdad. Los cristianos no manifiestan la transformación de actitud que permite al observador externo concluir fácilmente en lo que ellos creen. Y he pensado mucho en esto. Ha estado en mi mente durante bastante tiempo. Hice un sermón sobre las razones por las que podemos creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, aún sin usar la Biblia. Y esta idea de que si realmente creemos que un hombre le dijo a una multitud que resucitaría entre los muertos una vez que lo mataran, aunque no lo dijo exactamente así, pero luego ese hombre resucita entre los muertos, si realmente creyéramos eso, cambiaría literalmente todo. Literalmente todo. Todo cambiaría. Ahora, la persona con la que hablaba no parecía entenderlo y comenzó a hablar. Oh, sí, pero hay niveles y usó ejemplos terribles y dijo, estos santos pueden llorar 24 horas al día y por eso se convierten en santos, porque estaban tan llenos de asombro de que Dios existe que lloraban y lloraban. Y yo pensé, ¿qué dice? Realmente me irritaba escuchar sus absurdos razonamientos porque no entendía el tema. Peterson estaba diciendo que si los cristianos realmente creían en Dios, que si Jesucristo es Dios, que sus enseñanzas provienen de Dios, sus vidas serían diferentes. Pero él no lo entendía. Reflexionando sobre esto, lo he reducido a dos cosas. Una es la magnitud de lo que profesamos creer. Lo que creemos es gigantesco y acabamos de pasar 8 días reflexionando sobre otras cosas climáticas que cambiaron el universo y que todos podemos creer. Todos nos llamamos cristianos. Creo que vino un hombre y enseñó muchas cosas, como hacen muchos hombres a lo largo de la historia, pero entre las cosas habían cosas que son diferentes y él mostró eso resucitando de los muertos 3 días después de su muerte, 72 horas después. Realmente él resucitó de entre los muertos y vivió un nivel de existencia que normalmente asociamos con Dios. Y entre las cosas que enseñó que son válidas por eso, nos dijo que Dios anhela hacer lo mismo con usted y conmigo, y anhela hacernos eternos, no solo seres físicos, químicos con una existencia temporal, sino aquellos que vivirán en alegría y satisfacción para siempre, productivamente. Hay muchas cosas aquí que exigen nuestra atención, pero también está el hecho de que si realmente creemos en esas cosas, nuestra vida debe ser diferente en función a ello. Y me gustaría hacer algo de lo que habla el Dr. Meride en el folleto, cuál es el sentido de la vida,
que es el nuevo título del folleto El misterio del destino humano. Si lo buscan por ese título, ya se fue. El misterio del destino se ha ido, porque cambiamos el título a uno que habla sobre cuál es el sentido de la vida. La gente casi no solicitaba este folleto, pero todo el mundo debería leerlo, incluso los incrédulos deberían leerlo. Entonces, por eso le cambiamos el título, y el Dr. Meredith tiene un párrafo al final en la página 25 donde habla del padre y dice: él y su hijo primogénito, como una familia amorosa, están preparando a otros hijos para que se unan a ellos en el gobierno de este mundo y más adelante el universo. Así que en una noche despejada intente contar tantas estrellas como pueda y piense en los miles de millones de estrellas esparcidas por el vasto universo que no puede ver. Y luego medite en este asombroso propósito para su vida y agradezca a Dios. Luego arrodíllese y comience a hacer su parte con celo para que todo sea posible. Y una vez tratamos de hacer eso en un viaje desde California. Yo estaba en Arizona y el reporte del tiempo decía que estaba nublado, muy nublado, y había un observatorio de camino. Entonces pensamos, va a ser asombroso, vamos a hacer exactamente lo que dice el folleto. El observatorio estaba más lejos de lo que pensamos, pero el cielo no estaba tan oscuro como imaginamos. Y llegamos al observatorio y nos dijeron que había que reservar para que hubiera un astrónomo. Y obviamente no lo hicimos. Y a pesar de que el señor de Simón estaba dispuesto a vender uno de sus hijos, es broma, para tratar de llevar al astrónomo, este no quería ir. Pero dedujimos dónde estaba el observatorio y teníamos almohadas y nos recostamos en nuestras sillas y pudimos ver bien las estrellas. Era mucho más hermoso de lo que vemos, pero aún teníamos esa picazón. Entonces el señor de Simón y varios de nuestro grupo manejamos otra media hora o 45 minutos en la oscuridad, en un camino solitario, que esperábamos que no fuera donde viven los asesinos o algo así, porque era muy solitario. Pero salimos a un lugar impresionante, simplemente hermoso. No creo haber visto nunca tantas estrellas y valió la pena el esfuerzo. Y mientras estábamos allí, la señorita Emily de Simón hizo un comentario. Esto fue después del último gran día. Y habían dado un sermón sobre el último gran día. El señor Weston hablando de lo que sucede después de eso, nuestra herencia después de los eventos descritos por el último gran día. Y Emily, mirando hacia el cielo, dijo: señor Smith, estamos analizando nuestra herencia. Allí recostados estábamos mirando nuestra herencia y mi esposa y yo estábamos reflexionando sobre eso. Y mi esposa mencionó anoche: si realmente creyéramos eso, ¿qué tan diferente viviríamos nuestras vidas? Si realmente creyéramos que esa es nuestra herencia, qué diferente viviríamos nuestras vidas. Y usted podría pensar: yo vivo mi vida perfectamente en conjunción con esa creencia. Si es así, diré que debe replantearlo. No conozco a nadie que esté viviendo al 100% en conjunción con esa creencia. ¿Cómo lo sé? Porque somos físicos. Aún estamos siendo purificados, estamos en proceso, estamos creciendo. Pero en la medida en que creemos eso, estamos viviendo la vida que debemos y parte de nuestro deseo es vivir de esa manera. Y de eso me gustaría hablar hoy. Si esa creencia es real, ¿cuáles deberían ser las consecuencias en nuestras vidas? ¿Cómo debería hacerse visible esa creencia? Y me gustaría hacer algunas preguntas que nos ayuden a centrarnos en eso, a examinarnos. El doctor Winnell mencionó que este es un buen momento del año para establecer metas, y yo personalmente lo creo. Está la Pascua, que es un momento de autoevaluación, y aproximadamente medio año después está el final de la fiesta. Entonces cada 6 meses más o menos tenemos estas oportunidades, y planeo establecer algunas metas para examinarme con mucha más precisión que en Pascua. Y quiero hacer algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Hasta qué punto estoy viviendo como si creyera esto? ¿Y cómo sabría alguien al mirarme, digamos Jordan Peterson, que yo creo este camino?
o que no las creo? ¿Y qué debo cambiar en unos 6 meses más o menos a partir de ahora hasta la Pascua? El título del sermón es Vive como un verdadero creyente. Vive como un verdadero creyente. Y antes de que lleguemos a las preguntas, quiero resaltar que la creencia en su futuro, en su propósito, debe tener resultados prácticos. Es un desafío. Hay ciertas corrientes de cristianismo fuera de la verdad que quieren decirnos que no hay nada que podamos hacer, que podemos ir a Dios tal como somos, y sin importar lo que hagamos en la vida estaremos en el cielo, según ellos lo imaginan, y que no hay que pensar en los detalles. Pero nosotros no creemos eso, sí creemos que tenemos que hacer cambios. Deberíamos cambiar como consecuencia natural de creer. Vamos a Primera de Juan 3, una escritura que se lee mucho en la fiesta. Recuerdo hace años cuando la gente me preguntaba cuál era mi pasaje favorito y decía que era este. Ahora es un poco más difícil porque hay otros que captan tu atención, pero Primera de Juan 3:1 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto es algo importante. Si la gente del mundo no lo entiende, su jefe, sus compañeros, es normal. Si está lleno de esperanza, porque ellos no tienen este tipo de esperanza y les cuesta entender. Y a usted nunca lo entenderán. Incluso cuanto más vivimos lo que creemos, más confusos somos para los demás. Aunque algunos son confusos por otra razón, es posible que desee reflexionar, pero esto es confuso para ellos, no entienden nuestras motivaciones ni nuestras decisiones. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por cierto, este versículo representa lo que enseñamos en la iglesia. Ese es tu hijo en el útero. No hasta que nace, y podemos verle el parecido a su madre y a su padre, los dedos, las manos, los pies, todas esas cosas. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En gloria y poder, y llenos de vida por toda la eternidad. Lo veremos tal como es, y seremos como Él. Será como un espejo. Cuando nos miremos a nosotros mismos podemos ver esto como una realidad y lo podremos entender a cabalidad. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí es diferente. No es solo una esperanza académica, no es algo que sabemos que va a suceder sin ningún impacto. Si verdaderamente tenemos esta esperanza, nos purificamos, no podremos evitarlo. Ahora, ¿todos nosotros lo hacemos perfectamente? No. No conozco a nadie que lo haga. No es que haya visto a nadie comportándose de manera imperfecta, pero al mismo tiempo uno tiene ciertas presunciones y es un desafío mantenernos puros. Por ejemplo, sea lo que sea que esté viendo, ¿lo vería si Jesucristo estuviera a su lado? No me refiero a este video que ve ahora mismo, pero si está en casa, en internet, ¿estaría buscando eso si Jesucristo estuviera a su lado? Y sabemos que Él nos ve, ¿verdad? Sabemos que Él está con nosotros, que estamos rodeados de ángeles. Pero luego hay momentos en que está un poco nublado y no lo vemos como deberíamos. Me recuerda a la persona que quería que su hijo sanara y Jesucristo le dijo: al que cree todo le es posible. Y dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En realidad es una de mis declaraciones favoritas en la Biblia de una persona que no es Jesucristo o un apóstol, solo alguien normal. Por eso me gusta decir: yo creo, Dios ayuda mi incredulidad.
Ayúdame a satisfacer esta creencia. Si estamos llenos de eso, nos purificamos. Lo dice la Biblia. Si realmente podemos asimilar las cosas que se hablarán en la fiesta, si realmente las creemos en la medida en que debemos, nuestras vidas serán diferentes. Jesucristo creyó al 100% y no es una coincidencia que Él también sea el único que ha vivido en este planeta que estaba 100% libre de pecado. Tenemos la responsabilidad de esforzarnos por creer esas cosas. Permítame hacer algunas preguntas para evaluarnos a nosotros mismos. Y no digo que esta sea una lista completa de preguntas, es solo una lista. Es posible que tenga otras preguntas que se le ocurran. Pero si realmente vivimos como creyentes de las cosas que escuchamos durante la fiesta de los tabernáculos y el último día, ¿cómo responderíamos a esto? Por ejemplo, si realmente estuviéramos viviendo como si creyéramos las cosas que escuchamos en la fiesta, entonces, ¿cómo pasaríamos nuestro tiempo libre? Ahora, no piense que estoy diciendo que siempre debemos estar leyendo la Biblia, sin importar qué, como si alguien dijera, vamos a ver esta película y usted dice, no, tengo que leer mi Biblia. Oye, vamos a esquiar. No, tengo que orar. Hey, es hora de comer. No, estoy viendo un sermón de el señor Hernández. La gente puede llegar a los extremos y vemos que en algunas perversiones de la fe cristiana tienen una vida monástica. La gente simplemente va y hace votos de silencio y esa no es la forma en que Cristo realmente quiere las cosas. No es lo que Dios pretende. Sin embargo, si verdaderamente creemos en nuestro futuro, sí impactará nuestro tiempo libre y todo lo demás. En los anuncios, pensé que era muy gracioso que quizás no conozco a nadie en la iglesia que sea más consistente con la idea de que debemos tener en cuenta el futuro y prepararnos para él que el doctor Douglas Winell. Y él dice en sus sermones, este será su futuro. ¿Qué está haciendo para prepararse? ¿Es consciente de eso en las elecciones que toma? Y eso estuvo en los anuncios de hoy, y él es muy consistente en eso, y yo aprecio esa consistencia. Nuestro tiempo libre se ve impactado por todo esto. No es que no haya una oportunidad para la diversión y la alegría, o incluso un poco de ocio. El ocio en sí mismo no es un pecado, aunque muchos caen en la pereza. Por ejemplo, regresando de la fiesta el año pasado, uno de mis momentos favoritos durante el primer día fue que vimos un lugar en el que no podíamos parar de ida, ya que queríamos asegurarnos de llegar a tiempo. Era un lugar donde se puede acceder a las dunas del desierto, como las dunas del Sahara, que sí tienen en California y nunca las había visto en persona. He visto dunas en la playa, donde el océano arrastra montones de arena, pero estas eran colinas o montañas de arena. Y el señor de Simón, él deseaba estar en una duna. De hecho, todo lo queríamos y el señor de Simón sí estaba muy emocionado. Y él venía tras de nosotros y había un lugar donde podíamos ver esas dunas, porque era solamente un poco más de tiempo en carretera. Y salimos por ahí, pero no había acceso a las dunas. Pero mi esposa miró su teléfono y dijo, oh, hay un punto de acceso que podemos usar, porque la gente conduce vehículos de 4 ruedas, ya que es un parque nacional, y había un punto de acceso más adelante, y decidimos ir. Así que fuimos y aparcamos, y mientras nos preparábamos, simplemente no puedo describir lo que vi en el rostro del señor Di Simón mientras pasaba corriendo junto a nuestra camioneta. Se dio la vuelta y nos miró, y esta es la mejor descripción que se me ocurre. Si tomáramos la alegría y de alguna manera la convirtiéramos en una sustancia física y luego le diéramos forma a esa sustancia en una cara,
Sería la cara del señor Di Simón. Estaba tan feliz. Y luego, en segundo lugar, estaba su perro. Su perro estaba encantado y fue lo mejor de todo. Estaba exhausto tratando de subir la colina, sin embargo, fue realmente increíble y él estaba muy feliz. ¿Teníamos que hacer eso? No. ¿Fue un poco de ocio? Sí, un poco, pero fue divertido y no hay nada de malo en eso. Pero también hay muchas cosas divertidas, muchas cosas frívolas, cosas innecesarias que son negativas. Que si realmente tenemos nuestro futuro en mente, probablemente no lo haríamos, o lo haríamos de otra manera. Vale la pena preguntarnos sobre las cosas que vemos en la internet o en la televisión. ¿Están en conflicto, de alguna manera, con nuestro futuro? La música que disfrutamos, lo que elegimos hacer cuando socializamos y a dónde vamos para hacerlo, las películas que vemos, los libros que leemos. No estoy hablando de juzgarnos unos a otros sobre esto, lo cual es fácil de hacer. Y Jesucristo nos advierte sobre eso. Todos nos paramos y caemos ante nuestro Maestro por nuestra cuenta. Pero eso no significa que el juicio sea imposible. Estamos viviendo en un tiempo de juicio. Debemos discernir en qué participar y en qué no. Lo tentador de juzgar las elecciones de otras personas es que no estamos juzgando las nuestras. Entonces no estoy invitando a otros a juzgar a los demás, pero los invito a considerar estas cosas y preguntarnos, con independencia de usted mismo, si estuviera mirando a alguien que realmente creyera con la misma profundidad que lo hizo Jesucristo, todo lo que escuchará en la fiesta sobre mi futuro, sobre mi propósito, sobre la eternidad para esa persona, ¿qué esperaría ver en la vida de esa persona cuando toma decisiones, cuando ve la televisión o escucha música? Porque queremos ver eso reflejado en nuestras elecciones también. Otra pregunta que me gustaría hacer: si realmente estuviéramos viviendo la vida como si creyéramos las cosas que profesamos, ¿cómo se reflejaría eso en nuestro enfoque de la familia? ¿Cómo se refleja en nuestro enfoque familiar? Y hay múltiples niveles de eso. Hay familia extensa y también el matrimonio, que es el núcleo de la familia. Cuando nos casamos, creamos una nueva unidad familiar, cambio de obligaciones. Si realmente estuviéramos viviendo la vida como si creyéramos estas cosas, entonces cuando nos casamos, una institución que Dios creó para enseñarnos mucho sobre nuestro futuro, ¿cómo nos comportaríamos? De hecho, al pensar en el matrimonio, ¿cómo lo pensaría de manera diferente? ¿Qué entraría en su mente y en sus consideraciones? Si reconozco que seré parte de la familia de Dios por toda la eternidad, entonces querría manifestar tanto de esa mente como pueda ahora mismo. ¿Cómo me estoy preparando para tal posibilidad? Vayamos más allá y consideremos a los niños. Si realmente creo en las cosas que profeso sobre mi futuro, ¿cómo afectará eso? La forma en que trato a los niños, la perspectiva de tener hijos. Y cuando los tenga, vayamos a Malaquías capítulo 2 y recordemos algo importante. Vivimos en un mundo. Vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían ser. Las cosas no funcionan completamente como deberían y Dios tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros que a veces terminan en un camino muy particular. Pero Él revela aquí que uno de sus propósitos para el matrimonio en general son los hijos. Y si ese es el propósito de Dios, si refleja su mente y quiero esa mente por toda la eternidad, y si mi esposa y yo
somos capaces de tener hijos, ¿por qué no querría tener hijos? Porque hay personas en el mundo que toman esa decisión. Y es fácil decir, bueno, el mundo es tan terrible que no quiero tener niños, lo mismo que han estado diciendo por décadas. ¿Saben? La iglesia no ha recibido ningún mensaje divino que diga ahora es el momento de no tener hijos. A menos que el señor Weston no nos haya dicho que escuchó la semana pasada, algo que escuchó la semana pasada. No está sacudiendo su cabeza, así que creo que estamos bien para tener bebés. Vemos entonces lo que dice Dios en Malaquías 2:15. Malaquías 2:15, Dios le está hablando a un pueblo pecador sobre el matrimonio. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de su espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia. Es su pasión, es algo que Él quiere en el mundo. Hay tantas formas en que el matrimonio se corrompe. Esencialmente, lo que solía ser la comedia romántica frívola se ha convertido en lo que se supone que es el matrimonio. Te amo, me amas, casémonos. Excepto que un día se saltan la parte de casémonos y está empeorando cada vez más, como si eso fuera todo, sin reconocer que Dios tuvo en mente a los hijos cuando creó el matrimonio. Es una consecuencia natural, es parte del diseño, no es un accidente. Creó hombres y mujeres porque busca una descendencia piadosa. Con esto en mente, permítame resaltar y asegurarme de aclararlo porque es fácil malinterpretarlo, especialmente en la forma en que lo voy a decir. Pero cuando se trata de nuestros hijos, ¿qué es más importante? ¿Que obtengan un título o que se llenen del conocimiento de Dios y adopten el propósito de Dios para ellos como propio? Todas las demás cosas permanecen iguales. Digamos que tuvo que tomar una decisión. En realidad no tiene que hacerlo, y la educación es importante, hablaré de eso. La preparación es importante. El mundo usa la palabra educación y ya ni siquiera podemos confiar en qué significa. Mucho de lo que hoy llamamos educación es deseducación, pero la preparación es importante y hay una razón por la cual fue una de las 7 leyes del éxito del señor Armstrong. Las habilidades son importantes en el mundo, pero digamos que tiene que elegir o un título para sus hijos o que ellos adopten el propósito de Dios para ellos como su propósito propio. Estemos todos de acuerdo, no es un debate, ¿cierto? Literalmente no hay debate. Si cree que hay un debate, ¿por qué está en esta iglesia? Hay otras iglesias, la iglesia de las aspiraciones colegiadas a la que puede ir y no estar en esta. Porque adoptar el propósito de Dios es lo más importante que un padre puede lograr. Lo cual es difícil porque, como saben, no están completamente a cargo de eso. Es posible que desee que su hijo no tenga voz, pero su hijo sí tiene voz. Pero no nos quita a nosotros como padres la obligación de hacer todo lo que podamos para ayudarlos a tomar la decisión de que el propósito de Dios debe ser también el propósito de ellos, y la voluntad de Dios debe ser la de ellos. Si vamos a Génesis 18, vemos la preocupación de Dios por los niños, incluso en las decisiones más fundamentales de lo que está haciendo en el mundo y con su pueblo. Génesis 18. Sabemos cuán vital es Abraham para nuestra fe. Sabemos lo que él representa, que Dios lo llamó aparte, en gran medida es una imagen de lo que ha hecho con nosotros. Y tal vez sepa dónde voy con esto cuando menciono a los niños y a Abraham. Si lo sabe, felicidades, y usted es responsable de esas cosas. Oh, sea donde va a los hijos de Abraham. Bueno, felicidades, están a la altura, estén a la altura. Porque si está en usted, Dios también sabe que está en usted. Entonces Dios llama a Abraham y es fácil pensar, simplemente lo llamó
porque es el padre de los fieles y va a tener un montón de niños que algún día podrá bendecir y puede inventar cosas como NTV, que es horrible. Si tan solo Abraham hubiera sabido que podría haberle preguntado a Dios, ¿verdad? ¿Quieres una familia que va a crear NTV? Pero los niños eran fundamentales para el llamado de Abraham, era parte de su plan para Abraham. Lo dice en Génesis 18. Dios está debatiendo consigo mismo en voz alta, meditando en voz alta, por así decirlo, sobre si hablarle o no a Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 17 dice, y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos. Esto es parte integral del propósito de Dios. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que los hijos de Abraham crecieran en la fe fue parte de la razón por la que Dios llamó a Abraham y construyó una relación con él. Si creo que mi destino es estar en la familia de Dios y experimentar la eternidad, dimensión sobre dimensión, como Dios y Jesucristo pueden experimentarlas ahora mismo, ¿cómo afectará eso mis deseos para mis hijos, mis prioridades para ellos, las elecciones que hago en el día a día que los impactan, el camino que les voy a recomendar, el camino que les voy a desanimar seguir, sabiendo que no puedo controlarlos en todo? Ese realmente es uno de los terrores de ser padre. Queremos algo y sin embargo sabemos que las decisiones son de ellos. El otro terror es que podemos estar haciéndolo mal, tratando de que vayan por este camino y tal vez es el otro, y a veces nos sentimos perdidos. Pero Dios está con nosotros, así que nos ayuda con esto. Pero quiero animarlos entre ahora y tabernáculos y la Pascua que se evalúen. Si alguien me ve tratar con mis hijos y hacer planes para los niños, o escucho las cosas que les enseño a mis niños, o tomando notas sobre las prioridades que animo a mis hijos, verían reflejado que yo creo en lo que profeso creer. Otra pregunta, y me disculpo por la incomodidad de esta, pero esto se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas y debo darle un término más amplio. Si viviera la vida como si realmente creyera en las cosas que profesa creer, ¿cómo sería su vida en la Internet? Y digo vida en la Internet porque, bueno, incluso el refrigerador tiene mucha relación con Internet en muchas casas de hoy en día. Iba a decir cómo sería su vida en las redes sociales, pero eso no es suficiente. El Internet es esencialmente una gran tubería que llega a su cerebro desde el mundo y cabrá tanto en ella como usted quiera. Ahora, eso no significa necesariamente que sea malo. No podemos aislarnos completamente del mundo. No podemos sellarnos en una bolsa de vacío, porque uno moriría en un segundo. Sus últimos pensamientos igualmente probablemente seguirían siendo corrompidos, porque no sacó esas cosas de su mente. No podemos aislarnos del mundo, ya que cada vez más interactuamos con él por medio de eso que llamamos Internet. Puede cortar las redes sociales, pero a menos que sea un Amish, no puede cortar toda la eternidad. Y sé de buena autoridad que muchos Amish tienen una computadora en su sótano y navegan en la red. Digamos que vamos y usamos las redes sociales. Y haré una pregunta que es también para mí, porque tengo cierta presencia en las redes sociales. Si yo examinara su pared de Facebook, no yo,
digamos, Dios o por ejemplo Jordan Peterson, si él examinara su muro de Facebook que ha sido entrenado por usted según sus gustos, así es como funcionan los feeds, o mirara su historial de YouTube, incluidos los elementos que borra. Si alguien ve eso, ¿qué dirían que es importante para usted? Puede ser la familia. Eso sería bueno, fotos de los niños en actividades, tal vez viendo dunas como el señor Di Simón cumpliendo su sueño, pero honestamente, en términos de lo que veo personalmente, cuando investigo un poco en lo que publican, diría que está claro que a muchas personas les apasionan las vacunas o no vacunarse, o varias teorías sobre la COVID, qué tan malo es realmente. Trump y Biden, mucha gente se apasiona sobre eso, republicanos o demócratas. La pasión por tales cosas es comprensible, pero si alguien mirara sus publicaciones, concluiría, esta persona claramente cree algo que nadie más en el mundo cree. Hay algo en la mente y el corazón de esta persona que es diferente de todo lo que veo a mi alrededor y yo quiero algo de eso. No tengo idea de quién es esta persona y no es que esté diciendo cosas profundas, sino que reflejan algo. Hay algo en ella que también quiero en mí. Si estamos viviendo la vida de una manera que refleja lo que profesamos creer, ¿mis redes sociales reflejan eso o no lo reflejan? Vamos a Lucas capítulo 21. Lucas 21. Jesucristo dice algo importante para nosotros y es fácil pasarlo por alto. Antes a mí me pasaba. Lucas 21:34. Dice así: Mirad por vosotros mismos, dice Jesucristo. Él está hablando de usted mismo. Es cierto que necesitamos observar los acontecimientos mundiales, debemos estar atentos. No queremos que nos tomen con la guardia baja y aunque las noticias empeoran, es alentador ver a Dios moviéndose en el mundo. Deberíamos ver los eventos actuales. Pero hay personas viendo estos eventos y terminan concluyendo que descifraron que aquella persona es la bestia y que habrá un discurso así y así e incluso tienen una copia del discurso y que hicieron toda la investigación, toda la tarea, saben todo lo que está pasando y aún así estarán en la tribulación porque no hacían más que mirar al mundo sin mirarse a sí mismos. Tal vez observaron a otras personas, pero no se observaron a sí mismos. Por eso Jesucristo dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Habla sobre el día que llega inesperadamente, sin decir, si observa los asuntos mundiales, sabrás qué va a suceder. Sí, los asuntos mundiales están llenos de señales, pero nos dice, mira por vosotros mismos. Mirad por vosotros. Alguien que realmente se ha cuidado a sí mismo, comparándose con Jesucristo y esforzándose por vivir una vida consistente con esta creencia, bueno saber quién es el poder de la bestia y puede confundirse con algunos detalles de profecía. Pero Dios no le va a decir, bueno, estoy llevando a la gente al lugar de refugio, pero te enfocaste tanto en tratar de reflejar a mi hijo en tu vida y no estabas viendo las noticias correctas en internet que no puedo llevarte al lugar de refugio, me temo que vas a sufrir. Eso no va a suceder. Los que estén atentos vigilan, pero ¿para qué?
vemos que dice, vuestros corazones no se carguen de glotonería. Embriaguez. Ahora mismo nadie parece estar borracho. Y muy bien, por usted. Y si tiene un problema con eso, no hay excusa. He conocido a miembros que dijeron, mira, yo me emborracho pero me quedo en casa. Bueno, Jesús está también allí y lo ve. No hay excusa para la borrachera, para que perdamos nuestro dominio propio. Dios nunca nos da permiso para apagar completamente nuestros cerebros y perder el control. Es lo contrario de lo que seremos en el reino. Habla de la embriaguez, pero también de los afanes de esta vida. Y yo solía pasar esto por alto. Estaba tan concentrado en que yo no era un borracho que me perdí los afanes de esta vida. Y eso se puede traducir de maneras diferentes, preocupaciones o distracciones de esta vida o ansiedades de esta vida. De hecho, tiene un paralelo con la parábola del sembrador, a la que no nos referiremos, pero la puede leer en Mateo 13. Habla de cómo una semilla cayó en tierra fértil. La semilla de la palabra, hablando del reino venidero, pero cuando comenzó a crecer, los espinos crecieron y la ahogaron. Y Cristo describe esas espinas, al menos parte de ellas, como los afanes de esta vida o de este mundo, las ansiedades de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Un compañero que ya no asiste con nosotros, pero solía asistir con nosotros hace algún tiempo, me ha escrito un par de veces porque ve mis programas o lee los artículos que escribo. Yo creo que él tiene el Espíritu de Dios, pero es interesante cómo ve a tanta gente en la iglesia de Dios, cómo él las entiende y las ve atrapadas en las cosas, las ideologías y la política de este mundo, y le molesta y dice, están cayendo en esta mentira de los demócratas y en esta de la administración y en esta mentira de los medios de comunicación. Y lo que no sé cómo decirle o cómo hacerle ver es que él se está enamorando del otro lado de las mentiras y engaños. Es como alguien señalando a otros que están atrapados en la trampa de Satanás y dice, mira cómo cayeron, en qué estaban pensando, mira lo que hacen. ¡Qué ilusos! Pero mientras hace eso cae en su propia red, a unos metros de distancia. Porque es un tipo diferente de cebo que funciona en él. Las preocupaciones de esta vida. No nos enamoramos de ellas, estamos atrapados en ellas. Bueno, podemos verlo en nuestro historial de internet, en nuestras redes sociales. ¿Qué reflejan? Espero que se entienda que digo esto con algo de empatía. A veces es fácil profundizar demasiado en algunas cosas, ya que estoy viendo los asuntos mundiales. Creo que sería bueno si pudiéramos escribir artículos sobre cómo observar los asuntos mundiales sin quedar demasiado atrapados, manteniendo la distancia que Jesucristo pudo mantener, porque he visto a personas poner excusas como esas mientras los asuntos mundiales simplemente están enredando sus tentáculos a su alrededor. ¿Qué dice nuestro historial de Internet, nuestro comportamiento en línea y las cosas que pasamos gran parte de nuestro tiempo mirando? Son lo que realmente creemos y lo que nos importa. Pasemos a una última pregunta. Si realmente estuviéramos viviendo como si creyéramos todo lo que profesamos, ¿qué significaría la obra de Dios para nosotros? ¿Qué significaría la obra de Jesucristo en el mundo, de llevar el Evangelio al mundo? En Hechos 4, versículo 19, Pedro y Juan, no dice específicamente cuál, se enfrentaban juntos a las autoridades judías, habiendo sido arrestados por predicar el Evangelio.
lo mencioné en un sermón, que la mayoría de las personas que fueron perseguidas por su fe en el primer siglo fue por predicar el Evangelio, y por eso estaban aquí. Cuando Pedro y Juan fueron interrogados, les dijeron: no prediquéis de este hombre, no queremos oír hablar de él, está corrompiendo la fe de la gente y tienen que parar. Pedro dice la Biblia, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de hacerlo. Vieron su futuro, el futuro del que hablaremos durante la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Lo vieron con sus propios ojos en presencia de Jesucristo glorificado. No caminó glorificado todo el tiempo, pero vieron a un hombre que estaba muerto y que nunca más morirá. Le hablaron, lo palparon y lo escucharon, y literalmente lo vieron flotar en el aire con la promesa de que regresaría. Y dijeron, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Dicen que no hablemos de eso, que no se lo digamos a otras personas. Eso no es posible para nosotros. De hecho, tenemos que hablar de eso. Es una vergüenza ante Dios que las personas busquen defender su fe y usen ejemplos de los apóstoles enfrentándose a los judíos, pero sin ser parte de la predicación del Evangelio. Y entre los muchos grupos que se hacen llamar Iglesia de Dios, hay mucho de eso. Hay uno que dijo, con solo vivir lo hacemos. Bueno, eso contradice la enseñanza bíblica. Estaba tratando de pensar un buen ejemplo personal y el único que se me puede ocurrir es este. Recuerdo que cuando era adolescente tenía muchas ganas de un telescopio y esto está relacionado con el viaje a las dunas. No podía permitirme un telescopio, pero básicamente tenía uno muy pequeño que era para propósitos terrestres. Era un trípode barato que no se sostenía solo y recuerdo haber montado algunas cuerdas y tapas de botella para poder colocarlo con un pequeño trozo de cinta para que se quedara fijo, lo cual es difícil porque el cielo siempre se está moviendo. Y me quedé despierto hasta tarde una noche intentando ver algo en el espacio. Era muy joven, era tal vez un preadolescente o un adolescente, y tenía esto en el patio delantero, y había mucha contaminación lumínica. Había un campo de fútbol bastante cerca y dejaban esas luces encendidas todo el tiempo, y estaba cerca de Dallas, por lo que las condiciones no eran buenas. Pero estaba demasiado emocionado, quería mirar algo. Sabía que cuando me acercara a las estrellas, solo vería puntos más grandes, no como si realmente se viera algo, pero no me importaba, quería mirar. Así que salí y tenía esta bandeja de TV instalada y una silla de espuma para recostarme. Estaba listo y dije, bueno, voy a elegir la estrella más brillante. Y estaba convenientemente por encima de los árboles. Entonces elegí la más brillante que pude y la puse en el telescopio, que no tenía perillas sofisticadas ni nada de eso. Era muy básico. Y lo enfoqué. Y en el último momento vi que no era una estrella, era Saturno. Y mirando en detalle pude ver que Saturno estaba a toda velocidad. El mejor momento para ver Saturno era ese. No vi los anillos en detalle, pero sí capté su forma redonda o los anillos circundando el planeta. Y se podía ver el espacio entre la pelota y el medio de los anillos. Y salté, sentí que tenía que hacer algo, porque no esperaba ver Saturno allí en la oscuridad como a la 1 de la mañana y necesitaba hacer algo. Y entonces dije, se lo contaría a mamá, aunque sabía que ya no querría caminar afuera. Entré en nuestra casa pequeña, era una casa estilo rancho. Fui a la puerta que estaba cerrada porque ella sabía que yo me dormía tarde haciendo ruidos y ella trataba de ir a dormir y yo estaba a centímetros de tocar la puerta y pensé,
Bueno, mi madre tal vez no quiere que la despierten, pero tenía que contarle lo que vi. ¿Qué pasa si no está allí mañana por la noche? Por supuesto que estaría, pero me sentí obligado a compartirlo con alguien. Pero no había nadie. Y sentí como un fuego dentro de mí que me estaba quemando porque fue increíble. Y usted podrá decir que ha visto imágenes de Saturno. Son agradables, pero no así. Pero en términos de lo que a mí me gusta, para mí fue prácticamente un momento que me cambió la vida. Fue asombroso y sentí mucha necesidad de compartirlo con alguien. Y me atrevería a decir que aquellos que se consideran cristianos, pero que realmente no sienten la presión de contarle a este mundo las cosas que se nos han dado, no creen completamente en las cosas que se nos han dado. Y lo digo sabiendo que a veces yo tampoco siento esa presión. No estoy tratando de señalar a nadie con el dedo. Conocen el viejo dicho, señalas con un dedo. Iba a decir 4, pero si miramos bien, son 3 señalándonos a nosotros. Si tiene 4, es un caso especial. Pero no estoy tratando de condenar a otras personas, porque se trata de examinarnos a nosotros mismos. Y hay momentos en los que descubro que no siento la misma presión. No es tan importante para mí. Y puedo sentirme satisfecho del conocimiento que tenemos. Pero hermanos, si estamos viviendo como si realmente creyéramos las cosas que profesamos, no podemos evitar hablar de ellas. No podemos evitar que la gente lo sepa. Y no hablo de ambular con un letrero por las calles como alguien raro. Por favor, no haga eso. A menos que el señor Weston diga un día que así es como debemos difundir el Evangelio. Entonces lo hacemos. Pero tenemos una transmisión, tenemos una revista. Y de vez en cuando hay momentos en el trabajo cuando Dios nos da una oportunidad de hacerlo y está ese compañero de que de la nada nos dice simplemente no sé a dónde va el mundo, no tengo idea de lo que está pasando. Desearía recibir una vez al mes o tal vez 10 veces al año en promedio. Desearía poder leer algo que me ayudara a saber cómo entender el mundo. Y sabemos que está hablando la revista El Mundo de Mañana, pero él aún no lo sabe. Puede ser incómodo para algunos, pero al menos sentimos que debemos decir, bueno, mi iglesia tiene una revista y le oramos a Dios para que la persona sea receptiva. Y ciertamente, oren por la transmisión, oren por la revista, oren por el curso bíblico, porque esos son los medios principales por los cuales Dios está sacando estas cosas a la luz. Si no sentimos la presión de pedirle a Dios que bendiga esas cosas, entonces ¿hasta qué punto creemos lo asombroso que es nuestro futuro? Porque no podemos creerlo completamente y no querer compartirlo al mundo. El punto es, ¿cómo afecta esto sus pensamientos sobre su bautismo? Y lo digo en 2 direcciones. Si es bautizado, entonces su bautismo está en el pasado. ¿De qué manera creer verdaderamente las cosas que creemos le hace reflexionar sobre ese bautismo? Lo que significa y lo que le sucedió ese día. Literalmente fue lo más significativo que sucederá en su vida, aparte del momento en que escuchemos la 7ª trompeta. Su muerte simbólica fue más significativa que la real que nos espera la mayoría de nosotros. ¿Actuamos de acuerdo con eso? ¿Buscamos caminar en la novedad de vida que representa? Y para aquellos que no están bautizados, y sin embargo digo su bautismo, porque llega el momento de su bautismo, a menos que haya algo mal, algo que usted no entienda, o que realmente no crean las cosas de las que estamos hablando. ¿Está eso en nuestras mentes si aún no está bautizado? Debería. Algunos de ustedes son jóvenes. El bebé de los Heisen probablemente todavía
no esté pensando mucho en el bautismo como para corregirlo, pero creemos en este camino, crecemos en él. Y eventualmente adquirimos una mente madura y tenemos que preguntarnos, ¿realmente creo estas cosas? Y para llegar al punto, todos nosotros debemos examinarnos y preguntarnos, ¿hasta qué punto creo en todo esto? Lo creo en algunas áreas de mi vida y lo reflejo, pero en otras áreas no lo hago y quiero cambiar. En ese último punto, lo más cerca que he estado en mi vida es sentirlo como una realidad, estuvo relacionado con mi apendicitis. Algunos de ustedes saben que tuve apendicitis y tuve una cirugía para sacármelo. Estaba bastante hinchado, no pesaba 50 libras. Eso hubiera sido bueno si me sacaran todo ese peso, pero tuve esta cirugía y no entraré en detalles. El día anterior había sentido mucho dolor y al llegar la mañana sabía que tenía que ir al hospital. Y cuando entré, me hicieron el escáner y me dijeron, sí, felicidades, te van a hacer una cirugía. Está muy hinchado y hay que sacarlo. El médico dijo que estaba a punto de reventar y lo sacaron. Pero aquí está el punto al que me dirijo. Y mientras lo hago, no piense que me estoy exaltando. En todo caso, es realmente humillante y desafiante, sin duda, en términos de mis reflexiones. No sabía en ese momento que hoy en día, si su apéndice se revienta, aún podrían salvarlo. Tienen que abrir y lavar todas las entrañas y es algo verdaderamente delicado. Al crecer, yo sabía que si el apéndice se reventaba, moría. Y hubo un momento en que ciertamente ese era el caso. No había nada que pudieran hacer. Y eso fue lo que se me quedó cuando estaba en la cama acostado escuchando que tenía el apéndice hinchado. Mi esposa me sostenía la mano y yo pensaba, ¿sabes? Podría morir hoy. Si no llegan a tiempo, y creo que deberían venir y operarme ya. Y no quiero decir que no hubo arrepentimientos. Es bueno decir eso, pero tenía un pequeño arrepentimiento. Ojalá me hubiera tomado más tiempo para decirles a mis hijos lo buenos que yo creo que ellos son, porque siento que es importante que tu padre pueda decir eso. Y, y no quería gritar, oh, estoy en agonía y mis muchachos son los mejores hombres del mundo. Eso no daría la impresión correcta. Y tampoco tenía ganas de escribir nada. Y he tratado de comunicar eso a lo largo del tiempo, pero eso fue una cosa en la que pensé, si no lo vuelvo a ver en esta vida, espero que sepan que yo pensé eso. Es importante escuchar que tu padre pueda decir eso cuando puede. Pero al mismo tiempo, no estaba allí turbulento por el arrepentimiento, estoy muy agradecido, porque el ministerio, cuando alguien en la iglesia se está muriendo o les preocupa que se está muriendo, a menudo llaman al pastor y vamos a visitarlos. Y he tenido el privilegio de poder hablar con personas que estaban literalmente a punto de morir o estaban a días de morir y lo sabían, o temían morir y no lo sabían. Y desearía decir que siempre les dije lo correcto, pero espero ver a algunos de ellos en la resurrección y que digan, gracias por esa visita, fue terrible y me dejó sintiéndome peor que cuando estabas allí, pero aún así aprecié el esfuerzo. Eso podría pasar, no lo sé, pero sé lo que he tratado de decir y lo que quiero decir. En realidad, nunca he estado en ese lugar, algunos de ustedes sí. Esa fue la primera vez para mí, aparte de los sustos momentáneos en los que uno piensa que va a morir. Y creí que moriría si esta cosa estallaba y tuve tiempo de pensar en ello. Y en el contexto de aquellos que aún no han sido bautizados, permítame decir lo que pensaba. Si muero, ya sea doloroso o no, hasta cierto punto, todo eso es irrelevante porque estoy a punto de entrar en el reino. Todo lo que me han enseñado, algunos de los más grandes maestros que Dios ha ordenado en la historia, estoy a punto de experimentarlo. Voy a ver a Jesucristo. Todos mis problemas, todas mis pruebas, todas mis luchas,
Todas mis imperfecciones están potencialmente a segundos de estar en el pasado. Y no puedo comunicarles por completo lo reconfortante que eso fue. No puedo comunicar completamente la paz que tenía en esa camilla, en la sala de emergencias. No me quedé atascado en pensamientos aterradores del encuentro con la muerte. Todo lo que sé es que, en ese instante, me sentí agradecido de que mis pecados hayan sido perdonados por la aplicación del sacrificio de Jesucristo en mí, y estaba muy agradecido. Quería asegurarme, si estos son mis últimos momentos, le doy gracias a Dios por eso, porque era asombrosa la liberación de la culpa que sentí en ese momento. Y luego, más que eso, pensé, se me viene a la mente, sí, espero que mis hijos y mi esposa me extrañen. Nos gusta pensar que la gente no hará una fiesta cuando nos morimos, pero al mismo tiempo, si voy a morir, estoy literalmente a segundos de no solo verlos, pero los veré en la eternidad. Si perseveran, estoy a segundo de ver a mis hijos y a mi esposa en gloria y poder, llenos de un gozo que nunca, nunca se irá. Y ahora cuando reflexiono, eso es lo que mi bautismo significa para mí, el acceso que me ha dado a eso. Pero entonces, como dije, estoy un poco avergonzado. Tengo que examinarme después de mi cirugía si estoy viviendo mi vida como si realmente creyera estas cosas. A veces me gusta mi respuesta y a veces no. Hermanos, en los meses que vienen, dediquemos tiempo a reflexionar sobre las cosas que se nos enseñarán en la fiesta y preguntémonos, ¿estoy viviendo una vida que realmente muestra que soy un creyente? Y si no, que Jesucristo nos ayude a hacerlo.